Hola, ¿cómo van? ¿Cómo están? Vamos a hablar sobre una eh, basada en el texto de metodologías de la investigación de Hernández Sampieri eh, para tratar mm, los diferentes enfoques de investigación, entendiéndolos como los dos grandes enfoques que hay, que son el cuantitativo y el cualitativo. ¿Cuáles son sus similitudes y cuáles son sus diferencias? Vamos a hacer un énfasis en lo cuantitativo en este primer video de enfoques de investigación. Muy bien. Primero el texto de Hernández Sampieri presenta un diagrama de flujo eh, en donde se muestra los dos grandes enfoques, el cuantitativo y el cualitativo, y la vertiente intermedia que es el enfoque mixto en investigación. Pues bien, en el cuantitativo se habla sobre la utilización estadística, pruebas de hipótesis y hace un análisis de causa-efecto. ¿Sí? Hay un análisis de causa-efecto basado dentro de elementos procesuales eh, que son secuenciales, deductivos, probatorios, que buscan analizar una realidad objetiva. ¿Mm? Para mirar la validez de este proceso, ¿sí? Generado mediante la utilización de una herramienta confiable y legítima, válida, se debe hacer un análisis estadístico que valide esta prueba y valide incluso también eh, 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 el proceso que se da dentro de la eh, cualificación o validación de la hipótesis. Y cuando se menciona que es una prueba hipotética, se está diciendo que se tiene que utilizar un, eh, un instrumento para analizar la realidad. ¿Sí? Este análisis de realidad es basado sobre cuantificaciones numéricas, por lo tanto se dice que es objetivo. Eh, por lo tanto, también, digamos, cuando se hace cuantificaciones numéricas, se busca que el análisis sea preciso, y cuando sea una lectura de esa realidad a partir de estas cuantificaciones numéricas, se busca que se dé un carácter predictivo en el análisis de una realidad. O sea, que, ejemplo, voy a analizar eh, la validez entre la variable pensamiento creativo y rendimiento académico en niños de 8 años. Yo aplicaría un instrumento y a partir de esos resultados yo puedo decir los niños que tienen menor rendimiento académico son menos creativos que los niños que tienen mayor rendimiento académico. Y se esperaría que se dé una réplica en otros estudios de dicha realidad, y bueno, el carácter predictivo que se esperaría es que los resultados sean similares. En cuanto a la investigación de tipo cualitativo, se espera explorar los fenómenos más a profundidad en un ambiente natural, eh, y bueno, no se fundamenta en elementos estadísticos, sino que se fundamenta en análisis hermenéuticos o análisis de discursos. Por lo tanto, los significados son la base extraída de los datos y no números. El proceso es netamente inductivo, pues porque los significados que se subyacen de la investigación obedecen o van amarrados a la interpretación del significante o a la interpretación individual, tanto de la persona que se está examinando como también del investigador. Por eso es un proceso netamente inductivo. Analiza estas realidades en un ambiente natural y bueno, no tiene una secuencia lineal. ¿Por qué? Porque los significados no son analizados en diferentes periodos de tiempo, sino que son analizados en una sola porción de tiempo y ya, ¿sí? A diferencia del análisis cuantitativo, en donde
Estos resultados pueden ser generalizados en dos momentos, como en la investigación experimental, que se da un pretest y se da un posttest a partir de la aplicación de un instrumento que analiza esta realidad. Y bueno, las bondades que se da dentro del proceso cualitativo es la profundidad y el énfasis que se hace en los significados individuales, en las lecturas hermenéuticas a partir de categorizaciones de los significados, de codificaciones. Esto lo hace digamos, un estudio bien amplio y de gran riqueza interpretativa y significativa. Y pues obviamente el fenómeno está muy contextualizado porque los significados obedecen a un ambiente y un contexto particular. Bueno, aquí aparecen en esta figura los procesos o las fases de la investigación de tipo cuantitativo. Entonces el enfoque cuantitativo pues usa la recolección de datos para probar una hipótesis a partir de un análisis estadístico anticipado por una medición numérica. Con ello se busca establecer los patrones de comportamiento, probar las teorías y probar también la validez del instrumento que se utiliza para analizar esa realidad. Pero más allá de ese enfoque cuantitativo, hay una similitud entre ambos fenómenos, o mejor, entre ambos enfoques. Primero, que se debe ambos enfoques, el cuantitativo y el cualitativo, observan y evalúan fenómenos. Establecen suposiciones que están enmarcadas dentro de la hipótesis y estas suposiciones se dan como consecuencia de una observación y una evaluación previa. A partir de estas evaluaciones pues tiene validez, tiene sustento las hipótesis y ahí se está demostrando el grado de las suposiciones y de las ideas y qué tanto fundamento tienen. En la cuarta pues se revisan estas suposiciones sobre la base de las pruebas, de los análisis y particularmente de los análisis estadísticos para mirar la validez de los instrumentos, la validez de las pruebas, la validez de la observación y la evaluación que se realizó. Y a partir de allí, ya teniendo la investigación, pues una investigación da lugar a otra, o una investigación siempre va a quedar inconclusa en el sentido de que se esperan que otras investigaciones o otros estudios propongan nuevas evaluaciones y observaciones para esclarecer, modificar, fundamentar o corroborar las suposiciones e ideas o incluso a partir de allí generar otras. Por ejemplo, tenemos las dos variables pensamiento creativo y investigación. Podemos observar otras como por ejemplo involucrar depresión y ansiedad al proceso. También podríamos involucrar estado socioeconómico del núcleo familiar del niño como otra variable subyacente al proceso, ¿sí? Eso sería, digamos, este elemento. Siempre las investigaciones se espera que generen otras investigaciones que corroboren esos datos que se dieron en un contexto determinado, se aplican en otro contexto o incluso se puede generar nuevas ideas para ampliar el estudio. Entonces aquí están las fases. Todo parte de una idea de investigación. A partir de esa idea de investigación se plantea el problema. En la fase 3 pues se hace lo que se conoce como el estado del arte, que es la revisión de la literatura del desarrollo de todo el marco teórico y se mira cuál es la visualización y el alcance del estudio, o sea, con qué población se va a contar para desarrollar la investigación, se elabora la hipótesis, se empieza a desarrollar el diseño de la investigación y se define la muestra. Con la muestra se recogen los datos de la investigación, se analizan los datos, aquí se espera la aplicación de un análisis estadístico para mirar la dispersión de los datos, que tanto es la base media de la investigación, también para corroborar la validez o la consistencia interna de los instrumentos que se aplicaron y se elabora un reporte de resultados. Bueno, pues entonces, como aquí en este tema y el texto hace primero
énfasis en un enfoque cuantitativo, hay que mirar que este enfoque cuantitativo tiene diferentes características. Primero se plantea un problema, ¿sí? Un problema que es delimitado y concreto, y ahí se generan preguntas. Una vez planteado este problema, lo que se hace es hacer una revisión del arte o un estado del arte, que es revisar la literatura, ¿sí? Y con base a esa revisión de la literatura, posteriormente se va a construir un marco teórico. Con este análisis de la literatura, con las condiciones previas del estudio, con los prejuicios que el investigador tiene sobre esa realidad, se elaboran las hipótesis y los resultados a partir de la aplicación del instrumento van a corroborar o refutar las ideas de la hipótesis previa. Las hipótesis son creencias, pueden ser incluso prejuicios, incluso pueden llegar a ser especulaciones, pero es importante estos prejuicios no hacerlos antes del estudio, sino hacerlos durante el estudio y sobre todo cuando se hace el estado del arte. No hacerlos antes de ejecutar el estudio, porque antes de ejecutar el estudio no tenemos un conocimiento previo. Se esperaría que cuando se haga la revisión de la literatura y se haga el estado del arte y se empiece a recoger los artículos científicos de lo que queremos investigar, entonces ahí sí elaboremos la hipótesis. Y posteriormente se recogen los datos. Ya con la elaboración de la hipótesis, pues se construyen las variables o los contenidos de estas hipótesis, y a partir de allí entonces se utilizan los procedimientos estandarizados, aceptados, los instrumentos de medición que son válidos dentro de la comunidad científica, en este caso la comunidad científica psicológica, o sea que estos instrumentos sean válidos en el marco de investigación colombiana, que ya hayan estudios previos y se aplican. Si no son estos instrumentos no son válidos, la investigación puede ser de que carezca de credibilidad y de aceptación. Los fenómenos estudiados deben observarse y se pueden observar a partir de una referencia del mundo real. O sea, son fenómenos de procesos sociales, psicológicos o mejor procesos psicosociales. Y voy a citar aquí una frase que dice el doctor Kenneth Gergen. La principal búsqueda de la psicología actual fue mejorar la calidad de vida del individuo, y a partir de eso es entender la psicología como una ciencia que soluciona problemas. Pues gracias al estudio científico en psicología y a la serie de los procedimientos y los enfoques, pues la psicología tiene la capacidad de medir fenómenos, de observarlos y a partir de estos procedimientos estandarizados y reconocidos, poder entender una realidad aceptada. Estudiamos el mundo real, no un mundo de ilusión. Posteriormente, digamos de que se analizan estos elementos estadísticos. Los métodos estadísticos están para analizar la cualidad o el impacto o la correlación que hay entre las variables que se estudian. Entonces, en este caso, pensamiento creativo y rendimiento escolar. ¿Qué tan dispares son esas variables? Si hay relación dentro de estas variables o están totalmente dispersas. En el proceso pues se busca el máximo control de estas dos variables, ¿sí? Y que a partir de la aplicación de los instrumentos se experimente una causa y efecto entre ellas. En este caso hay una relación entre el rendimiento académico y la capacidad creativa, o hay una condición entre capacidad creativa y rendimiento académico. Y bueno, ya con los datos cuantitativos, con los números, con las conclusiones de los resultados, lo que se busca es interpretar esas predicciones iniciales que se dieron en las hipótesis y mirar si fueron ciertas o fueron falsas o fueron totalmente nulas. La investigación cuantitativa desde este punto pretende ser lo más objetiva posible, ¿sí? Y los fenómenos que se observan
no deben ser afectados por el investigador lo que hace es describirlos, argumentarlos a partir de los instrumentos en cuestión. Entonces aquí podemos ver de que estos estudios cuantitativos siguen un patrón totalmente predecible, estructurado, como el proceso que vimos anteriormente. Se pretende generalizar los resultados dentro de esta población. Y bueno, y si bien se aplican dentro de un segmento menor, esta generalización busca tener también una lectura sobre una colectividad mucho mayor. Por eso las replicaciones que se hacen de los estudios son a veces empiezan con 30, 34 personas y después van subiendo. La cantidad de individuos sujetos de investigación o de la población que participa en la investigación, entre mayor sea, pues más confiable es. Y bueno, los estudios cuantitativos intentan explicar, predecir estos fenómenos para a partir de allí construir teorías. Esta explicación se subyace dentro de un proceso que es riguroso, que es totalmente predecible, como decía al principio, porque a partir de allí se dan esos estándares de validez y confiabilidad, tanto el proceso como los instrumentos utilizados para medir la realidad. Esta aproximación va más allá de lo inductivo y es más deductiva, porque comienza con una teoría, ¿sí? Esas teorías construyen hipótesis y las hipótesis se deben someter a pruebas. Y la investigación cuantitativa identifica estas leyes universales y causales, porque busca la correlación entre diferentes variables, esa correlación que está enmarcada en una dinámica causa-efecto. Y bueno, esa es la búsqueda cuantitativa. La realidad es externa al individuo y hay que mirar el individuo cómo concibe esta realidad a partir de instrumentos que se aplican dentro de un análisis de tipo deductivo. Bueno, entonces, ¿cómo se concibe las realidades de la investigación? Hay una realidad interna en donde hay unas presuposiciones, unas experiencias subjetivas, ¿sí? Y hay otra realidad que es externa o es independiente. Entonces, la realidad subjetiva tiene que ver la intuición, puede ser la motivación, ¿cierto? La emoción, y la realidad objetiva puede ser el SIDA, mensajes televisivos, etc. Digamos, una realidad subjetiva para las personas puede ser, digamos, dentro de pensamiento creativo y rendimiento escolar, puede ser la realidad subjetiva, puede ser lo creativo, porque lo creativo obedece a una condición del sujeto. Pero una realidad que no es subjetiva y es objetiva sería el rendimiento académico, porque dentro del rendimiento académico ya hay cosas que no tienen que ver con la realidad de este niño, y ahí tendría que ver las condiciones del salón, los contenidos, cómo la profesora o el maestro da la clase. Entonces, esta realidad objetiva se puede conocer, ¿cierto? Y es posible investigar. De tal manera que aquí podría salir otra variable dentro de ese estudio que estamos colocando de ejemplo. Pensamiento creativo y rendimiento académico. Ahora, circunstancias, podríamos llevar otra variable que es circunstancias que hacen que el rendimiento académico del niño sea bajo. Entonces ahí podríamos colocar elementos como que se escapan de la realidad del niño, que no tienen que ver con sus procesos cognitivos individuales, como por ejemplo desplazamiento, como por ejemplo disolución del vínculo familiar, como por ejemplo depresión, como por ejemplo violencia intrafamiliar, etc. Entonces, entre mayor información haya, entre más variables se den dentro de esta realidad objetiva, mejor va a ser el enfoque del estudio, ¿sí? Y poder ver y visualizar esas manifestaciones que interfieren dentro de la construcción de la realidad del sujeto, pues hace que posea un mayor valor la investigación. Y bueno, el propósito es documentar todo ese proceso. Ese es el propósito central dentro de la investigación, y para documentarlo pues
analizar, cuantificar las conclusiones del estudio y bueno, esa es como la construcción de la investigación en torno a la realidad objetiva. Y bueno, esa realidad objetiva siempre va a poner de antemano los prejuicios del investigador en relación cuando construye las hipótesis, ¿sí? Y en consecuencia cuando se construye la teoría. La teoría, si bien está allí, es susceptible a cambios en el sentido de que está amarrada mucho a los nuevos hallazgos en investigación. Por ejemplo, ya se podría, a partir del estudio que hice en pensamiento creativo y rendimiento escolar, yo podría hablar de otras variables que interfieren en el pensamiento creativo. Por ejemplo, el entorno familiar puede reproducir o patrocinar o fomentar prácticas creativas en el niño, ¿sí? También el rendimiento académico se somete a procesos que no tienen que ver con el aprendizaje del niño, pero que están exógenamente influyendo en ellos, como la calidad de las relaciones familiares, como la buena práctica de vínculos e interacciones en la familia, etc. Y bueno, aquí está la relación entre la teoría, la investigación y la realidad, ¿sí? En este cuadro. Quiere decir que los cuadros que aparecen en el libro de Hernández Sampieri en Metodología de la Investigación son muy buenos y permiten condensar, digamos, todos los contenidos dentro de dichas figuras. Entonces aquí está la primera realidad, que es una realidad subjetiva interna, ¿sí? Y que tiene que ver con las creencias que el investigador tiene sobre esa realidad. Y otra realidad objetiva que es más externa, que hace parte de la realidad que se está estudiando e incluso los sujetos o los sujetos de investigación o las personas que participan en la investigación que yo estoy llevando a cabo. Las creencias del investigador, que son hipótesis que ya sabemos que se enmarcan unas creencias antes de abordar el proceso y otras durante el proceso, incluso en el estado del arte, en donde se toman cierta validez. Esas creencias o hipótesis del investigador son validadas por la teoría, pues porque uno las está leyendo en los artículos científicos, ¿sí? Y puede ser que coincidan esas realidades y esos fenómenos, pero puede ser de que no coincidan. Vuelvo otra vez al ejemplo de pensamiento creativo y rendimiento escolar. Yo esperaría que hubiese relación entre alta creatividad y alto rendimiento escolar. Y resulta de que eso fue una hipótesis totalmente nula porque los niños de bajo rendimiento académico resultaron tener puntajes iguales en creatividad que los niños de alto rendimiento. Entonces, no hay una coincidencia de esa realidad, ¿sí? De ese fenómeno. No era lo que yo esperaba. Pero a partir de esos hallazgos yo puedo construir nuevas interpretaciones de dichas realidades. Entonces, rechazo las creencias del investigador y se modifica junto con la teoría, ¿sí? O sea, ya podemos decir de que rendimiento académico tiene una relación directa, o mejor, creatividad no tiene una relación directa con el rendimiento académico y de que un proceso no es coexistente con el otro y que un proceso no quiere decir de que se relacione con el otro. Entonces hay personas, hay niños que pueden ser muy creativos, pero que académicamente les va mal. Y esa es la realidad que encontré en ese estudio. Y bueno, ahí está la referencia de Sampieri, Hernández y Batista en el libro Biblia de nosotros los investigadores, metodología de la investigación. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que estén muy bien. Hasta luego. Chao, chao.